A ver, hay una enorme hipocresía, porque no solo la jefa de gobierno se dice que simpatiza con su forma de pensamiento, y ellos que vandalizan espacios públicos y que lastiman comercios no nos tocan ni con el pétalo de una rosa. Y a los médicos que estaban en huelga de hambre pacífica les aventaron a los granaderos de Sheinbaum. Esa es la hipocresía o doble criterio que tiene Morena y el gobierno de la ciudad. Y la gentrificación, hay que volverse a decir a la gente, es culpa de que Sheinbaum no quiso hacer el programa general de ordenamiento territorial ni el plan general de desarrollo, y ella fue la que firmó el convenio con Airbnb en octubre de 2022, invitando a todos esos nómadas digitales a esas colonias. En la colonia Hipódromo Condesa y en el gobierno de Sheinbaum las rentas subieron 63%. Y ella es cómplice, tiene que ser llamada a la historia a rendir cuentas por eso. Primero están desnudando las mentiras del observador, que nunca hizo nada, porque creo que el observador administraba el negocio a través del ampón de Landy. Acuérdate cómo manipularon todo en las campañas. Sí, el ampón de Landy, el hijo, el que mandamos al tercer lugar. ¿No? Por eso sigue este señor Mollinero en la Dirección General de Aduanas, por eso no le han permitido a la presidenta que nombre a alguien afín a ella. Siguen tutelando el negocio, porque lo descubrieron en las campañas del 2021, cuando Sergio Carmona les hizo ver que, acuérdate el testimonio que hay de Jocelyn Hernández, de que ¿cómo se llama este delincuente que se acaban de tener en Estados Unidos? El que daba maletas con dinero a Rubén Rocha y a Américo Villarreal, cuando Américo Villarreal era el delegado en Sinaloa. ¿Cuál es el nombre? Estoy tratando de acordar el nombre. No, es el Chapo Isidro. El Chapo Isidro, hay testimonios de Jocelyn Hernández, como militante morena, de que el Chapo Isidro le llevaba las maletas de efectivo a Rubén Rocha como candidato y con Américo Villarreal de delegado. Y lo que funcionó con Durazo y con Rubén Rocha en el 21, después trasladaron a Tamaulipas en el 22. Es ya la industria del huachicol, pues no va a tocar ni con el pétalo de una rosa. ¿Por qué lo están haciendo? Pues porque los estadounidenses se dieron cuenta de que con ese dinero, lo que no se iba para las campañas de Morena, se iba para los laboratorios de fentanilo y las armas de los cárteles. Los norteamericanos no es porque le estén ayudando al gobierno de México a que no le defrauden la hacienda pública. Lo que no quieren los estadounidenses es que con el dinero del huachicol fiscal metan más fentanilo a su país. Hay una cosa que hay que decirle a estos farsantes de Morena hoy. A la familia Jensen ya la vincularon a proceso en el juicio en las Cortes de Estados Unidos. Aquí el señor Harfuch da más entrevistas y tiene más apariciones en medios que vinculados a proceso. Si tú revisas la número, hay más entrevistas de Harfuch que detenidos que hayan informado a la opinión pública. Y vinculados a proceso, pues todavía no sabemos absolutamente nada. Digamos, los cuantiosos decomisos que no se habían visto muchos años, no te merecen un reconocimiento. Me merecen un reconocimiento parcial, porque no se trata, es como si le dijeras al Mayo y al Chapo, oye, pues te voy a quitar esta droga, pero no te voy a meter a la cárcel, y te voy a confiscar este cargamento, pero no te voy a congelar las cuentas. Por supuesto que es un avance pálido, porque la única garantía de que no se vuelvan a dar esas importaciones ilegales de combustible sería congelar las cuentas. ¿Con qué dinero es con el que legalmente compran el combustible en Estados Unidos? Pues a través de esas empresas. Si no tocan las empresas, van a seguir comprando combustible para guachicolearlo en México. Hablabas de Jensen. ¿Quién es Jensen? Estos matrimonios estadounidenses que estaban contrabandeando nuestro petróleo y nuestra gasolina y que ya fueron a la corte y que ya están vinculados al proceso de Estados Unidos. No tienen sentencia, pero la justicia estadounidense ha hecho mucho más que lo que ha hecho el gobierno de Morena. El gobierno de Morena no te puede decir un solo nombre, un solo ser humano al que hayan detenido y vinculado al proceso de los operativos de Tampico, de Guaymas, de Ensenada, de Saltillo, de donde me digas. Entonces, ¿hay más entrevistas que detenidos? Pues hay más roadshow en medios que detenidos. Yo me atrevo a aseverar, sino que me desmiente el secretario de Harfuch, tiene más entrevistas y apariciones en medios que vinculados a proceso y presentados ante juez de control por huachicol fiscal. Eso hay que reconocer que fue una buena idea para rescatar el centro con un convenio con Fox, que también tenía condonaciones del impuesto sobre la renta para rescatar las viviendas del centro histórico. No funcionó, pues porque la corrupción del gobierno de Andrés Manuel no la volvió viable, pero incluso había un trato de exención fiscal del impuesto sobre la renta a todas esas operaciones inmobiliarias. Él lo provocó de alguna forma en el bando 2. Cuando en el bando 2 él te dijo que solo podías crecer en 4 alcaldías,
encareció la tierra y fomentó la especulación en esas 4 alcaldías, que curiosamente son en donde hay más problemas de gentrificación. Eran Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Hay otra realidad que tampoco se quiere decir, el fracaso de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum dijo que iba a conseguir vivienda asequible, que a los nuevos desarrolladores les iba a exigir el 30% de la vivienda para las personas de escasos recursos, ¿te acuerdas? Si tú ves la declaración de McKinley, el que era el secretario de Turismo, ¿sabes cuántas ofertas hay de vivienda asequible en Servimet? 190 el 20 de abril. Es una mediocridad absoluta. La ciudad requiere 60,000 viviendas nuevas al año y lo que logró hacer con políticas públicas el mediocre gobierno de Morena con Sheinbaum son 190. Pero ese es el tema. Ella lo que dijo es que las nuevas viviendas le iban a exigir el 30% para personas de escasos recursos, a los nuevos proyectos. No lo hicieron. Pues sí lo hicieron, pero le alcanzó para 190 viviendas. ¿No? No es como que merece un reconocimiento por ese fracaso monumental. Yo creo que si vuelve a haber una manifestación, el secretario Pablo Vázquez no va a ser un elemento decorativo. Va a tomar cartas como cuando marchan el 2 de octubre o cuando marchan otras personas que ya sabemos que grafitean o que dañan la infraestructura pública y que el gobierno permite la expresión, pero cuida los comercios. Mientras se expresen y no agredan a personas y no dañen los comercios, me parece que están en la franja de lo que la ciudad ha aceptado y tolerado en los últimos años. Su mano no, es su responsabilidad en la historia, porque ella los invitó en el acuerdo con Airbnb, firmado cuando el Pepe Merino le dijo que para reactivar la economía en pandemia se trajera a los nómadas digitales, y ella es la responsable en la historia de ese fracaso. Me parece que los que lo movieron, pues es más la gente de los grupos puros de Morena, ¿no? Gente como el que pasó por aquí, Martí Batres y todas sus huestes, que son las que suelen llevar la revuelta social a excesos que meten incluso a la presidenta en problemas. Según a quien le preguntes, yo veía a Clara muy gustosa con la forma en que se expresaron y que coincide con su forma de pensamiento. Quizá hayan saboteado al pobre el canciller, ¿no? Y le hayan complicado más la relación al embajador en Washington, pero yo no veo mucho agravio de Clara Brugada de la forma en que se expresaron esas personas. Ella mandó el analítico, lo que está reduciendo son programas. Vamos a ver si la reducción de programas se traduce en reducción de montos presupuestales. ¿Por qué? Porque lo que tiene la garantía es que lo que sí va a crecer el año que entra y ella no lo puede evitar es el perfil de la deuda. Ella va a gastar más impuestos de mexicanos el año que entra en pagar la deuda que heredó López Obrador, y eso le va, si no multiplica sus ingresos, le va a restar margen de maniobra. Hay que ver en dónde recorta, sin especular, pero va a tener menos dinero, va a tener más compromisos de deuda. Y nosotros estaremos atentos a que no se castigue más la salud y la educación, como ya se hizo este año. En los primeros 5 meses subió 5% el gasto en pensiones, hizo el 24% del gasto y eso ya se redujo 11% en salud y 8% en educación. Pues me parece que es una caja china para la comparecencia de Ovidio que se pospuso para el viernes. Pues veo como siempre los he visto, combate la inseguridad con propaganda. Como decía, con todo respeto, el secretario Harfuch tiene más entrevistas en medios de comunicación que detenidos y vinculados a proceso por el huachicol fiscal. Por eso les seguimos exigiendo que nos diga cuántos ha detenido, con nombre y apellido, si eran de aduanas, si eran de la Guardia Nacional, si eran de puertos, si eran de la Armada de México, si eran funcionarios estatales, municipales, y todos esos pillos tendrían que estar en la cárcel. Entonces ese es el problema entre ella y él, ¿no? Me parece que es claro que él sigue teniendo una injerencia importante, pero pues en todo caso quien tiene que responder por eso son quienes votaron por él, quienes le dieron la primera oportunidad en 2018, ya tienen muchos años para darse cuenta el enorme daño que hicieron a este país. Me parece que lo que tenemos que evitar es sacar el Trump que llevamos dentro. Si nosotros mostramos actitudes xenofóbicas, vamos a pagar el plato roto con nuestros paisanos en Estados Unidos. Por supuesto que cualquier extranjero tiene que respetar la hospitalidad del pueblo de México, pero si empezamos a nosotros a dar ideas de cómo dividirnos como sociedad, vamos a perder nuestra esencia. Lo decía ayer de esta forma. La palabra chilango, ¿de dónde viene? De los que no nacieron en la ciudad, pero vinieron a vivir a la ciudad. Esta era una ciudad donde los centroamericanos venían a estudiar a la UNAM y se quedaban a vivir y a hacer país, a hacer patria. Era una ciudad donde de todos los estados de la República venían a estudiar y a buscar oportunidades de desarrollo profesional y académico. No perdamos eso, no caigamos en la provocación de estas marchas que promovió Morena y no saquemos el tronco que llevamos dentro. A los que le falten al respeto a los mexicanos, como a esta señora Lady Condesa, hay que aplicarles la ley. Y si van a vivir aquí, que respeten nuestras leyes. Y si no les gustan las leyes, pues se podrán ir, pero no cayendo en el exceso, porque sacar el Trump que llevamos dentro es una tentación autoritaria que nadie necesita.